De la Cámara de los Diputados analizó en las últimas horas, esto fue el 19 de octubre, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se adiciona el artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho documento plantea destinar los remanentes del Banco de México a la disminución de la deuda pública y fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. El diputado Baltasar Manuel Hinojosa fundamentó el proyecto de decreto. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que hubiera recibido del Banco de México, así como la reducción de esta genere en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Luego de la fundamentación iniciaron los posicionamientos. La diputada Mirza Flores Gómez de Movimiento Ciudadano presentó ante el Pleno una moción suspensiva respecto a la discusión de este dictamen con el argumento de que existiría discrecionalidad en la aplicación de los recursos generados por los remanentes del Banco de México. La gran omisión es no señalar la obligación de enterar a esta honorable Cámara de Diputados los montos exactos que se destinarán antes de ejecutar esos asientos, o bien señalar el sustento jurídico para omitir esta comunicación. Bueno, este recurso legislativo fue desechado por el Pleno, por lo que continuó la discusión del dictamen con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Y precisamente los grupos parlamentarios fijaron su postura respecto al proyecto que adiciona disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los primeros en hacer uso de la palabra fueron los representantes de los grupos parlamentarios de Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena. Encuentro Social votará a favor de la medida planteada, lo que permitirá en futuros ejercicios fiscales liberar recursos presupuestarios para atender los nuevos retos del desarrollo nacional y el incremento de los activos que fortalezcan la posición financiera. Debemos reconocer que el pago de la deuda pública es un asunto que nos concierne a todas y todos los mexicanos. La transparencia con la que se haga dicho pago resulta fundamental para recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, porque al final es dinero de todos. Los remanentes deben utilizarse en deuda, déficit o el Fondo de Estabilización Presupuestaria. ¿Acaso no se encuentra ya presupuestada la deuda y el déficit? ¿Por qué asignar el gasto en variables supuestamente controladas y no en temas que son prioritarios para el mejoramiento social? Cuando hay necesidad de activar el mercado interno, lo correcto sería, si se dispone de efectivo, aplicarlo a cuestiones productivas para generar mejores condiciones económicas del país y poder cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales. Bueno, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, PRD, PAN y PRI también emitieron su posición respecto a este dictamen que adiciona un artículo 19 bis a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los miembros de la bancada de mi partido consideramos que esta propuesta fortalece nuestro marco macroeconómico y refuerza la sostenibilidad de la deuda pública, lo que se reflejará en menores costos y mayor acceso al financiamiento para la sociedad mexicana y el gobierno federal. En lo que no podemos estar de acuerdo es que en un pacto federal como el que sustenta la relación de nuestras entidades federativas y construye nuestra nación, se privilegie fundamentalmente las finanzas federales sin considerar a las partes, que son las finanzas de las entidades federativas. Asumimos que esta reforma servirá para mitigar el aumento de la deuda pública, reducir las presiones para que el Ejecutivo Federal recurra a elevar el déficit, hacer recortes o emplear recursos excedentes de manera discrecional. La reforma representa una clara señal de prudencia, de responsabilidad en cuanto al uso correcto de los recursos públicos por parte del gobierno federal. Si estos recursos se utilizan, por ejemplo, para financiar gasto corriente, podríamos entonces enfrentar un escenario en el déficit público
que se incrementaría. Luego de los posicionamientos, se inició el debate en lo general y en lo particular, con argumentos a favor y en contra de las propuestas. Con esta acción se manda una señal muy importante a los mercados financieros internacionales de certidumbre, pero sobre todo de confianza, confianza que es el bien más preciado que tenemos y que se traducirá en mejores condiciones de financiamiento. Esta iniciativa realmente nos permite confirmar las obsesiones de la presente administración, aparentar mucha responsabilidad, pagando y ahorrando, aunque por otro lado se observa la opacidad con la que administra la deuda e induce al país a asumir nuevos compromisos. Que el manejo de la deuda pública adquiere mayor relevancia. El porcentaje restante de los remanentes será utilizado para robustecer el Fondo de Estabilización. Los remanentes son por naturaleza volátiles y será un buen gesto de conciencia el destinarlos al pago de lo que debemos y no al gasto. Primer error, permitir que la Secretaría de Hacienda tenga un guardado de más de 100,000 millones de pesos para el próximo ejercicio, donde lo manejará con plena discreción, renunciando a las facultades que tiene esta Cámara de Diputados. Y luego de la discusión en lo general se presentaron 8 reservas al dictamen, luego de su votación también en lo general a favor, las cuales fueron rechazadas en votación económica, por lo que se procedió a la votación final. Se avaló con 358 votos en pro, 88 en contra y 23 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 358 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.